Y ahora nos vamos, ¿verdad?, a repasar lo que ya mencionamos. Ya hablamos de noticias Barça, noticias Madrid, noticias Atlético Madrid. Vamos a hablar de los fichajes que hasta este momento, 1 de julio de 2023, se han cerrado. Y vamos a hacer énfasis y hablar un poco acerca de los fichajes en la Premier, que es la liga que más se ha movido con diferencia, obviamente sacando la de Arabia Saudí. Comencemos con los movimientos. ¿Qué fichajes se han cerrado hasta ahora? El primero, Jude Bellingham, el más caro. Lo mencionamos nada más, clave Real Madrid. Pero vamos a hablar de los de la Premier. Kai Havertz por el Arsenal, 70 millones de euros, el fichaje más caro de toda la historia del Arsenal, superando el de Nicolás Pepe y Pierre-Emerick Aubameyang. Un movimiento que hemos mencionado antes, es muy interesante, porque Kai Havertz es un futbolista con condiciones individuales más que, valga la redundancia, interesantes. Un futbolista con calidad técnica, movilidad, polivalencia, que conoce la Premier, que juega o que ha jugado al máximo nivel por varias temporadas. Se espera que pueda cumplir un rol parecido al de Granit Xhaka, que es un hombre que va a salir del Arsenal este verano. Y Kai Havertz parece que llegaría para potenciar esa rotación en interiores y en ofensiva. Porque agreguemos que el Arsenal juega en un 4-3-3 y en ese 4-3-3 tiene en ataque a Martinelli, Gabriel Jesús y Bukayo Saka. Y como suplente principal está Leandro Trossard. Hay otros nombres como Nketiah, hay que ver qué pasa con el futuro de Balogun. Se habla también de Emile Smith-Rowe, pero Kai Havertz se suma rotación en las tres zonas, como falso 9 y como extremo en ambos costados. Agregando el matiz que yo creo que si el Arsenal hace una inversión la más alta de su historia hasta el momento, es para hacer que el jugador sea titular. Y viendo todo el sistema, viendo la salida que se va a dar, yo creo que lo más lógico es que Kai Havertz juegue en el rol de Xhaka. Hay dudas sobre lo que puede llegar a pasar a nivel defensivo cambiando a Xhaka por Havertz, pero obviamente el fichaje de Declan Rice aclara un poco el sentido. Es un futbolista defensivamente más dotado que Thomas Partey y es un jugador que le ofrecería al Arsenal la posibilidad de poder jugar así. Hay que esperar cómo se cierran los otros movimientos. En clave Arsenal hay dos movimientos más que estarían prácticamente cerrados. Ya hablamos de Declan Rice por una suma récord, posiblemente el fichaje más caro, bueno, no, posiblemente no, el fichaje más caro en la historia del Arsenal y el fichaje más caro de un futbolista inglés, 120 millones, y Jurrien Timber, que llegaría desde el Ajax para potenciar la rotación en defensa. Nos vamos al siguiente movimiento, que aquí lo podemos englobar en dos. Christopher Nkunku, 60 millones al Chelsea. Nicolas Jackson, 37 millones al Chelsea. Dos fichajes interesantes porque a priori Christopher Nkunku es un futbolista polivalente, con mucha capacidad para poder jugar en los diferentes roles del ataque, con mucho gol, viene a ser una temporada muy buena, siendo, más allá de la lesión que sufrió, uno de los máximos goleadores de la Bundesliga. Y también llega Nicolas Jackson, un futbolista con muchísimas condiciones, que la rompió, sobre todo en el cierre de temporada con el Villarreal. Anota 13 goles en toda la temporada, de los cuales 12 son en Liga. El Chelsea de Mauricio Pochettino necesitaba un 9 con urgencia y Nicolas Jackson llega para ocupar ese rol. Todavía obviamente existen dudas sobre quién puede ser el delantero centro titular, porque no se sabe si el Chelsea, como ya mencionamos en el caso Vlahovic, va a buscar otro 9, pero de no buscar otro 9, Nicolas Jackson creo que es una muy buena opción. Además de que se adapta al proyecto de Todd Boehly, apostar por jóvenes talentos. Ya hemos hablado de cuál es el proyecto de Todd Boehly en el Chelsea, de incorporar jugadores muy jóvenes con capaz muy poca experiencia en la élite, pero que en la próxima década sean de los mejores del mundo. Y Nicolas Jackson encaja más en ese perfil. Christopher Nkunku, más allá de no ser viejo, tiene tan solo 25 años, sí que es un perfil mucho más contrastado y para ya ser uno de los líderes del equipo. Y creo que es uno de los movimientos más importantes. Y el Chelsea se deja una inversión de casi 100 millones de euros en los dos, obviamente agregando que el Chelsea está cerrando ventas muy importantes en la que se espera sea un ingreso de más de 160, 150 millones de euros nada más en salidas. Y Nkunku y Nicolas Jackson son dos refuerzos que el Chelsea necesitaba con urgencia, porque el Chelsea tenía muchas dudas en ataque y la mayoría de las salidas son en ataque. Otros nombres a destacar, vámonos al Tottenham. El Tottenham cerró la incorporación de James Maddison, 46 millones de euros, poco más de 46 millones de euros. Un movimiento interesante, ¿por qué? Porque el Tottenham, desde la llegada de Postecoglou, obviamente va a cambiar su manera de jugar.
Y Postecoglou es un entrenador que apuesta por una idea más de ataque posicional. Para tener una apuesta de ataque posicional necesitas jugadores que puedan jugar entre líneas y que tengan muy buen último pase. Y James Maddison encaja con ese perfil. Un perfil que el Tottenham no tenía en plantilla actual. Entonces obviamente la incorporación de James Maddison cumple con eso. Además es un socio más... Agreguemos el matiz de que Kane se quede. Es un socio más para Harry Kane y al mismo tiempo le quitaría peso específico en la construcción del juego a Harry Kane. Sin olvidarnos que sería un socio ideal para Kulusevski, que ya el Tottenham cerró su fichaje de manera permanente, y de Heung-min Son, que también es una pieza capital en la etapa o en la época reciente del Tottenham. Un muy buen fichaje, hay que ver cómo encaja, más que todo encaje dentro del sistema, hay que ver qué sistema utiliza el Tottenham, 4-3-3 o 4-2-3-1. El Tottenham se quedó sin competiciones europeas, entonces todo se va a enfocar en la Premier. Y el fichaje de Maddison creo que a nivel competitivo, por lo que fue la última temporada, donde produjo 19 goles, en un Leicester muy flojo, que terminó descendiendo, creo que puede ser una pieza que catapulte al Tottenham al nivel que quiere estar. No sé en qué zona va a pelear, porque obviamente varios equipos se están reforzando muy bien, pero nada más enfocándose en la Premier, el objetivo es entrar en el top 4 para volver a ser un equipo de Champions. Y obviamente si se puede competir por los títulos coperos. Obviamente hay que esperar a ver qué más fichajes hacen, porque ya tienen a Vicario, portero del Empoli, para ser el que supla a Hugo Lloris, y se hablan de varios defensas como por ejemplo Tapsoba. En clave Chelsea, que se me olvidó mencionarlo, se habla mucho de Moisés Caicedo como un objetivo para el mediocampo. Obviamente con ya las salidas confirmadas de Kovacic, Kanté, Loftus-Cheek al Milan, etc. El último nombre que podemos agregar en clave Premier League es el de Alexis McAllister, que sí tiene mucho tiempo cerrado, un mediocampista creativo que le puede dar y ofrecer muchas cosas a Jürgen Klopp, sobre todo porque ese perfil creativo naturalmente lo ocupaba Thiago. Thiago es un futbolista que más allá de tener muy buen nivel, sufre mucho por las lesiones y McAllister llega para cumplir ese rol. Llega después de una temporada donde fue el mejor futbolista del Brighton, que logró su primera clasificación histórica a competiciones europeas, y un futbolista capital en la selección argentina que quedó campeón de la Copa del Mundo. Es un perfil ideal. Obviamente hay que esperar para ver cuál será su rol, porque el Liverpool está también a nada de cerrar a Szoboszlai, Dominic Szoboszlai del Leipzig. Me ha dicho, se habla de que ese acuerdo está prácticamente a nada de concretarse, con el futbolista ya en Anfield o en Liverpool para hacerse las pruebas médicas y anunciarse. Entonces obviamente hay que ver cuál sería la apuesta de Jürgen Klopp con la incorporación de estos dos mediocampistas, pero obviamente es esa la revolución que necesitaba hacer el Liverpool, que el mismo Jürgen Klopp confirmó y que Fabrizio Romano afirmó después de que se cayeran de la puja por Jude Bellingham, que venía a ser el club en la zona de volantes. Se hablaba de 3 o 4 mediocampistas. Ya, McAllister es 1, Szoboszlai será el 2, se habla de Kefren Turan, se habla de Manu Koné. Entonces el Liverpool está haciendo movimientos bastante fuertes para reforzarse en verano. Por lo menos hasta el momento. Y esos serían los fichajes más importantes. Bueno, se me olvida uno, lo siento. Mateo Kovacic llega al Manchester City, proveniente del Chelsea. Muchos hablan de que llegaría para ocupar el rol de Gundogan, que ya firmó con el Barça. A priori yo no lo veo así. Obviamente es el reemplazante dentro de la plantilla, más no dentro del sistema. Porque yo creo que Kovacic es un perfil muy diferente a Gundogan. Es un futbolista con otras condiciones y creo que su rol va a ser muy diferente al que tiene Gundogan. Va a ser un futbolista más cercano a Rodri, que más que jugando entre líneas, porque es un futbolista que creo que al Manchester City le va a aportar regate, velocidad y verticalidad en la zona de volantes, un perfil que no tenía de ese estilo, y obviamente Kovacic va a sumar mucho en ese aspecto, además de que es un jugador con mucha experiencia en la élite, campeón de las Champions, etc. Y creo que es un muy buen movimiento teniendo en cuenta que la baja de Gundogan condiciona un poco esa confección de plantilla. Si hablamos del Manchester City en futuros objetivos, el número 1 actualmente es Josko Gvardiol. Josko Gvardiol para la defensa, por la salida de Laporte que se va a confirmar en unas semanas, más la posibilidad de fichar a Gabri Veiga. Gabri Veiga, que es el mediocampista creativo interior del Celta de Vigo, que gusta mucho a Pep, sobre todo porque la salida de Bernardo Silva está muy cocinada. Está muy cocinada. Entonces obviamente hay que esperar a ver cuál sería el desarrollo, pero a priori, la intención del City son esos movimientos. Estos son hasta ahora los fichajes más importantes de la Premier, hasta el momento. Se esperan más, pero obviamente estos son muy importantes. Vamos a ver qué termina ocurriendo con el City y su interés en Gvardiol.
El United está muy cerca de cerrar a Mason Mount, de anunciar a Mason Mount. Aquí me preguntan por lo de Szoboszlai, está cerrado. Ya de Szoboszlai prácticamente nada más faltaría el anuncio. Y estos son los fichajes que van hasta ahora en la Premier. Movimientos bastante importantes que creo que marcan un poco lo que va a ser la próxima temporada en la Premier. Con varios clubes intentando pelear por el título. Y si no es por el título, es por entrar en los puestos Champions.